¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Seguimos transmitiendo desde el stand de Masters Yucatán en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2018 y continuamos con esta dinámica en la que hemos tenido charlas con diversos líderes de opinión y el tema de la democracia en México es sumamente relevante, sobre todo en estos tiempos tan significativos. Así que para tal efecto hemos invitado al doctor Gaspar Quintal Parra. Muchísimas gracias por acompañarnos, que nos va a hablar de la transición democrática en México. Y bueno, antes de cederle el uso de la voz, me permitiré leer una breve reseña sobre su amplia trayectoria. El doctor Gaspar Armando Quintal Parra es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con el grado de maestro en Administración Pública de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab, así como con estudios en la Maestría de Alta Dirección y Negocios Internacionales de la División de Posgrados de la Facultad de Economía y Negocios de esa misma universidad. Actualmente es doctorante en Gobierno y Gestión Pública en la propia Universidad Anáhuac Mayab. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública estatal y municipal, así como en el Poder Legislativo del Estado de Yucatán. En el nivel estatal ha ocupado, entre otros, el de director de administración del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, oficial mayor de gobierno y secretario general de gobierno. En el ámbito municipal ha sido nombrado director de gobernación y oficial mayor del Ayuntamiento de Mérida. En lo concerniente al Poder Legislativo, resultó electo diputado al Congreso del Estado en la 58ª legislatura, presidiendo la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, así como la Comisión para la Implementación de la Reforma en materia de justicia penal. En el aspecto académico, se ha desempeñado como director de la carrera de Administración y Evaluación de Proyectos en la Universidad Tecnológica Metropolitana. De igual forma, ha presidido al Partido Revolucionario Institucional en la ciudad de Mérida y a la Fundación Colosio, filial Yucatán. Recientemente dirigió el Instituto de Desarrollo Municipal y Regional y actualmente es subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por favor platícanos un poco sobre este tema tan significativo. Gracias, les agradezco de verdad la invitación a todos ustedes, a los amigos de Masters Yucatán a platicar, pues, básicamente sobre un tema que es de especial importancia, puesto que nos permite identificar muy bien cuál es la situación que vivimos actualmente, cuál es la situación política que nos lleva en estos momentos en nuestro país, sobre todo en estos momentos de procesos electorales tan competitivos, procesos electorales tan complejos y que se dan en México por el hecho de que vivimos en una democracia, como señalan algunos, en germinación, pero finalmente en una democracia que se ha venido construyendo en los últimos 40 años en el país. Y que bueno, me parece que es de suma importancia que tengamos los antecedentes de un proceso que se vivió en nuestro país, que afortunadamente fue un proceso que se dio de una manera pacífica, de una manera institucionalizada, y no se dio, como en otros países, de una manera violenta, el cambio de un régimen con rasgos netamente autoritarios hacia un régimen con las características de la democracia aspirada en las sociedades actuales. Y bueno, esto es algo que nos llevaría muchísimo tiempo conversarlo, muchos estudios se han realizado al respecto desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva social, desde la perspectiva política. Pero bueno, yo creo que si nos limitamos únicamente a analizar y después pasemos al proceso de preguntas y respuestas, podemos hacer mucho más ágil esta plática. Claro. Y bueno, iniciando, yo les quiero comentar de que si hacemos un pequeño análisis histórico de nuestro país, de la historia política de nuestro país, como si lo consideramos desde la llegada de los españoles y el régimen virreinal, estamos hablando de que hemos vivido siempre un régimen autoritario. Los 3 siglos de la dominación española, el autoritarismo estaba representado precisamente por la corona española. Posteriormente, con la independencia de México, logramos una independencia, mas no logramos la apuesta a la democracia. Finalmente, durante todo ese periodo, durante ese siglo, dominó el caudillismo
y si bien es cierto, logramos una independencia y una república, distaba mucho de ser una república democrática. Habían unos ejes netamente autoritarios por un marcado caudillismo que termina y culmina con una dictadura que dura 30 años y que posteriormente se lleva a cabo una revolución social que costó más de 1 millón de vidas, pero que no termina de instaurar un régimen democrático en nuestro país. Lo que hace es instaurar un régimen institucional, presidencialista, como mencionó alguna vez el historiador y jurista Giovanni Sartori, un régimen presidencialista con partido hegemónico que, si bien es cierto, le dio estabilidad y viabilidad a nuestro país durante más de 70 años, tampoco se pronunció por ser netamente democrático. Y es hasta por ahí de 1968, con el movimiento estudiantil, donde empieza la sociedad a buscar los cauces para instaurar un régimen democrático que inicia ese proceso y lo que algunos llaman la transición democrática en México a partir de 1978 con la reforma que promueve don Jesús Reyes Heroles y que permite la apertura hacia los partidos de oposición a integrarse sobre todo a posiciones de gobierno. Y de allá a la fecha transcurren diversos procesos, sobre todo de reformas político-electorales, que van permitiendo poco a poco la apertura de un sistema presidencialista de partido hegemónico hacia un sistema de partidos que, si bien es cierto, no logramos todavía la consolidación de la democracia, sí tenemos una serie de características que permiten señalar que estamos en ese gran proceso de transición a la democracia, como por ejemplo la alternancia de los poderes, la alternancia del poder ejecutivo en la República, que se ha dado en 2 ocasiones con partidos distintos, la alternancia casi cotidiana que se ha dado en la mayoría de los estados de la República, la alternancia que se da en los municipios, la pluralidad que vivimos de partidos políticos en el Congreso y en el Senado, así como también la integración de la propia Corte de Justicia y, sobre todo, algo fundamental, la existencia de organismos autónomos que velan por la organización de las elecciones, que se hagan de una manera imparcial, equitativa y con certeza, así como también organismos autónomos que velen por los derechos humanos o bien por los derechos a la información. Yo creo que estos son unos enormes rasgos que tenemos como democracia, que sin embargo nos parece, y a mi punto de vista y muchos otros, que necesitamos consolidar ese régimen. Si bien es cierto, hemos avanzado muchísimo en el ascenso democrático del poder, lo que hoy nos ocupa y nos debe ocupar a todos los mexicanos y a toda la sociedad organizada es precisamente el ejercicio democrático del poder. Hola, soy Leslia Sarcoya y estoy para apoyarte. Seré gestora de tus problemáticas sociales y la voz de tu colonia ante las autoridades. Llama a Denuncia Ciudadana. Sintonízanos por Comunique Channel, canal 77 de Easy, todos los lunes a las 8:30 de la noche y los martes repetición a las 9:30. Recuerda, Denuncia Ciudadana y Leslie Sarcoya te apoyan. Las mujeres y las niñas tenemos derecho a una vida sin discriminación, sin violencia y con igualdad de género. Conoce y exige tus derechos. Consulta yucatán.gov.mx. Identifica, denuncia. Por una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. El ejercicio democrático a través de rendición de cuentas, a través de combate a la corrupción, eliminación de la impunidad y sobre todo la transparencia en el ejercicio del poder. Que esa es la parte que me parece que hoy nos encontramos los mexicanos y que es una obligación y una tarea que tenemos que realizar como sociedad y que es el momento en el cual hoy nos ubicamos. Y que debería de servirnos mucho para poder reflexionar acerca de nuestras opciones al voto, hacia dónde queremos llevar el país. Queremos llevar el país hacia la consolidación democrática, pues debemos de pensar muy bien
cuáles son los programas, cuáles son las acciones y cuáles son los actos concretos que nos ofrecen los diversos partidos políticos que están compitiendo. Los partidos políticos y sobre todo los actores y candidatos en las diversas esferas. O seguimos en el camino de la consolidación democrática o bien derivado muchas veces de la insatisfacción ciudadana por el ejercicio público y la confusión que puede dar esto de la insatisfacción de la democracia, el retorno a formas autoritarias del ejercicio del poder. Nuestro país ha probado mucho, y durante toda la historia que comentaba yo hace un momento, el caudillismo, el autoritarismo, el presidencialismo férreo, el ejercicio del poder a través de un partido hegemónico, que si bien es cierto respondió a momentos históricos de nuestra historia, valga la redundancia, hoy me parece que ya son modelos agotados, que son modelos que no responden a las condiciones actuales de nuestro país y mucho menos a las condiciones actuales de nuestro mundo, y que bueno, es un asunto que vale la pena reflexionar sobre ello al momento de que podamos ejercer nuestro voto. Si quisieran que pasemos. Doctor, si revisamos la historia sociopolítica reciente de Latinoamérica, nos damos cuenta que prácticamente todos los países, excepto México, han sufrido por procesos un tanto violentos, golpes de Estado, guerras civiles, incluso varios de estos países tienen constituciones de reciente nacimiento. Y en México ha habido una relativa estabilidad política a lo largo de poco más de 80 años. ¿A qué podemos atribuir esta situación? Sí, mira, me parece muy interesante lo que comentas y es algo que es sumamente importante para comprender la posición que tenemos en México y lo que tenemos los mexicanos y que lo debemos de cuidar. A diferencia de toda América Latina durante los años 60, 70, que dominó toda la derecha militarizada y que a diferencia también de otras partes del mundo donde existía el totalitarismo de izquierda, en México teníamos una organización social y política surgida de la Revolución Mexicana, que si bien es cierto no era desde el punto de vista democrático al 100%, sí era un sistema político con un presidencialismo férreo, de alguna forma autoritario, con un partido hegemónico, pero que le permitió darle viabilidad al país, le permitió darle capilaridad social al país, la creación de instituciones y sobre todo paz social. A diferencia de lo que sucedía en América Latina, con dictaduras de derecha militarizadas, o bien lo que sucedía en Europa del Este con izquierdas totalitarias. Y que bueno, desembocaron en revoluciones, desembocaron en hechos violentos, y que afortunadamente los mexicanos tuvimos la enorme capacidad de organizarnos, la enorme capacidad de comprender el momento que vivíamos y hacer una transición hacia la democracia por la vía institucional. La creación del instituto, en ese entonces Instituto Federal Electoral, fue precisamente un logro de la sociedad que permitió las elecciones con equidad, con imparcialidad, con certeza, y la transición hacia un régimen pluripartidista que desafortunadamente no se dieron en otros países. Y eso es un enorme valor que tenemos los mexicanos y que es un enorme valor que debemos de preservar para ir en la consolidación de esa democracia germinal, como le han llamado algunos autores. Doctor, sabemos que Yucatán ha sido precursor de diferentes temas pues, políticos como el voto a la mujer. ¿Cómo ve esta situación en el Estado? ¿Por qué nos diferencia además a las demás entidades federativas? Bueno, en el caso de Yucatán yo creo que hemos tenido una gran tradición progresista. Desde la época de la Reforma, posteriormente el movimiento revolucionario con la llegada de Salvador Alvarado, que se da cuenta de las condiciones ancestrales que vivía la ciudad yucateca de hegemonía por parte de una minoría y de injusticia social por la propia conformación todavía colonial de la estructura económica, política y social de Yucatán,
e implementa una serie de reformas que van desde lo laboral, lo educativo, pasando por lo político, pero sobre todo detectando un enorme problema que tiene hasta hoy Yucatán, que es la violencia de género. Y detectando ese problema genera una serie de condiciones que son muy bien adoptadas por esa tradición progresista que existe en Yucatán, y se genera un gran movimiento feminista en Yucatán. En 1916 se da el primer Congreso Nacional Feminista, que es el germen de la lucha de género en nuestro país, y que desemboca precisamente con el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer para votar y ser votada, y que hoy vemos precisamente los enormes avances que tenemos, que no quiere decir que hemos logrado erradicar la violencia de género, pero ya estamos construyendo una sociedad con una mayor visibilidad a esa violencia, con una mayor conciencia a la igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres, a una mayor conciencia de la necesidad de la transformación cultural desde la educación y desde la infancia, en la perspectiva hacia la mujer, y que bueno, podemos sentirnos orgullosos que Yucatán fue precursor desde hace un siglo de los derechos de la mujer, de evitar la violencia hacia la mujer, pero sobre todo de entender y de reconocer desde la Constitución la igualdad entre los sexos, es decir, la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. Y en el tema legislativo, usted que ya formó parte del Poder Legislativo, ¿cómo estamos a diferencia de otros estados? ¿Vamos avanzados en algún tema en específico? Sí, precisamente siendo pioneros muchas veces Yucatán en materia de género, tenemos una ley contra la violencia de las mujeres que inclusive fue antecesora de la ley nacional. Hoy estamos por concluir precisamente el estado de Yucatán, las recomendaciones que nos hacen en materia de alerta de género y que nos permite generar una política pública de largo plazo para evitar la violencia de género. Estamos hablando de una política integral que tiene que ver desde los aspectos de la salud, desde los aspectos legislativos, desde los aspectos de las políticas públicas, desde el aspecto de la capacitación y concientización de los servidores públicos en esta materia, a fin de evitar la violencia institucional hacia la mujer, de generar una campaña permanente de concientización sobre este gravísimo problema, así como también desde abordar desde la perspectiva académica la situación de la violencia de la mujer. Y en la perspectiva legislativa fue enviado y se encuentra a discusión en estos momentos del Congreso una serie de recomendaciones que se nos hicieron como Estado y que va a permitir sobre todo la institucionalización de una política de género que nos lleve finalmente a la transformación cultural y evitar la violencia hacia la mujer. Ya hablamos del tema de la igualdad, equidad de género, que fuimos pues pioneros hasta cierto punto. No hay que olvidar también que Yucatán ha sido pionero, hablando del sistema democrático, de las candidaturas independientes. El Seguro Popular es para ti. Sí, para ti que te levantas a trabajar todos los días para sacar adelante a tu familia. Para ti que te esfuerzas y luchas para alcanzar tus sueños. Gracias al Seguro Popular, hoy, cerca de 54 millones de mexicanos tienen garantizado el acceso a servicios de salud de calidad. El Seguro Popular te ayuda. Acércate, es para ti. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cambia a cada instante. Y cada instante es noticia. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado. En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. ¿Y tú, ya tomaste la tuya? Comunica e Informa empieza un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos.
Nos vemos por Comunique Channel. En la historia de México, los primeros candidatos independientes en el 2007 los tuvo Yucatán, los tuvo en nuestro estado, entre ellos Motul, Izamal y Yobaim. Posteriormente de esos tres, el que gana es el de Yobaim, si no me equivoco es Adonai Avilés, y fue el primer presidente independiente en la historia de México. Entonces creo que eso marca sin duda un parteaguas en el tema democrático de México, y qué orgullo que Yucatán haya sido de los primeros, el primero a nivel nacional. ¿Qué opinión le merece, doctor, el tema que está ahora en boga de las candidaturas independientes? A mi parecer muy importantes, porque pues el ciudadano se ve reflejado y puede participar sin necesidad de tener respaldo de algún partido. Mira, ese punto de las candidaturas independientes yo creo que hay que abordarlo desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más profunda, y que refleja sobre todo el agotamiento del sistema de partidos políticos que tenemos en México. Me parece que la insatisfacción ciudadana hacia la democracia es más bien una insatisfacción ciudadana hacia la actuación de los partidos políticos. Y que esto ha generado dos grandes aspectos. Uno, la atomización de los partidos políticos. Si bien es cierto, cuando se da la transición a la democracia y la alternancia, teníamos tres grandes partidos políticos que dominaban el ámbito político electoral. A la izquierda estaba el PRD, a la derecha estaba el PAN y al centro estaba el PRI. Hoy la realidad es totalmente distinta. Existen una serie de partidos políticos, dos de izquierda, existen partidos políticos minoritarios pero con cierta presencia en algunas regiones del país, como es el caso de de Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, que tiene presencia local en algunas entidades federativas. Vemos el partido de Nueva Alianza, que representa a la comunidad magisterial en el país. Y bueno, por otra parte, el Partido de Encuentro Social, que de otra forma representa una ideología algo religiosa. Y bueno, vemos una atomización de los partidos políticos que se dan alianza con los grandes partidos, pero atomizados, derivado en parte de ese desencanto hacia la actuación de los partidos. Y otra manera de aflorar este desencanto, esta insatisfacción, es precisamente a través de las candidaturas ciudadanas. Yo creo que como ejercicio democrático es algo saludable el hecho de que los ciudadanos puedan organizarse como lo han hecho y que puedan participar. Sin embargo, nos queda mucho por hacer todavía para que puedan también participar de una manera equitativa contra los partidos políticos, por un lado. Pero por otro lado, me parece también que es sumamente importante trabajar en el tema de la democratización de los partidos políticos. Los partidos políticos finalmente no son clubes privados que puedan gobernarse de una manera arbitraria, de una manera autoritaria, sin rendición de cuentas a la sociedad. Hay una malentendida autonomía de los partidos políticos. Yo pertenezco a un partido político, soy presidente de una fundación de un partido político y creo firmemente que tenemos una enorme tarea por la democratización de los partidos políticos. Tenemos como entidades de interés público, como estamos definidos en la Constitución, recibimos dinero público proveniente de los ciudadanos, que cada vez es más cuestionado su uso, su asignación, y que compartimos con los ciudadanos precisamente esa enorme preocupación por su uso. Pues estamos todavía más obligados a rendirles cuentas a los ciudadanos, y no solamente desde la perspectiva de la justificación de los recursos económicos, sino de la utilidad de la utilización, perdón, la utilidad del ejercicio de los recursos públicos. Es decir, en cuánto o en qué beneficia a la democracia en México el entregarle recursos públicos a los partidos políticos. O dicho de otra manera, en cuánto y cómo los partidos políticos contribuyen a la consolidación de la democracia en México. Y tienen que empezar por redefinir sus procesos democráticos al interior de los partidos políticos.
es un retroceso democrático que los partidos políticos designen fuera de procesos democráticos las candidaturas que finalmente van a competir. Y eso es una tarea que tenemos que hacer todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos a su interior, una enorme discusión de cómo podemos garantizarle a los militantes, pero más que los militantes, porque bueno, eso es voluntario, a los ciudadanos los procesos internos democráticos en la asignación de candidaturas. Yo creo que es una tarea a resolver que nos va a permitir generar mayores niveles de confianza en la sociedad y evitar la atomización o el desencanto hacia el ejercicio democrático, hacia un régimen de partidos que finalmente es comprobado las bondades que pueda tener una sociedad organizada a través de partidos políticos, pero eso sí, a través de partidos políticos democráticos a su interior que, predicando con el ejemplo, generen un país democrático, ¿no? Doctor, ¿esta pluralidad de ideologías políticas beneficia a la democracia o tal vez es un riesgo? Yo creo que en gran parte beneficia a la democracia porque finalmente refleja la pluralidad de la sociedad. Y un enorme reto que tenemos es cómo podemos reflejar esa pluralidad y darle viabilidad institucional en el Congreso del Estado, en el Congreso de la República. Es decir, los mexicanos somos un país pluricultural, somos un país distinto en sus diversas regiones y evidentemente en costumbres, en ideologías, en formas de pensar, y que requerimos que esa pluralidad cultural, esa diversidad social se refleje precisamente en los cuerpos políticos de decisión.